Bienvenidos a Neuronews. Hoy les traemos un especial sobre el fentanilo y su impacto biológico y psicológico. Para comenzar, vamos con María Paz, quien nos hablará sobre qué es el fentanilo y el contexto social y cultural alrededor de su uso. El fentanilo es una droga opioide sintética, es decir, es completamente producida en laboratorios, lo cual no contiene ningún ingrediente natural. Fue desarrollado a mediados de la década de los 60 como un medicamento para quitar el dolor posterior a una cirugía. Cuando se usa según lo indicado, es muy eficaz para tratar dolores por el cáncer u otros dolores que normalmente no responden bien a otros analgésicos. Durante un tiempo, las incautaciones de este fármaco se atribuían a un uso lícito medicinal, pero luego se encontró que estaba mezclado con heroína, por lo que se concluyó que ahora estaban siendo usadas para propósitos recreacionales e ilícitos. Esta se puede encontrar en vapeadores, pastillas, polvos, entre otras presentaciones. En el contexto nacional colombiano, aunque las investigaciones sobre el fentanilo aún son limitadas, la OEDC emitió un comunicado diciendo que habían incautado ampolletas de fentanilo en Cali en el 2019. En 2018 habían incautaciones de menos de 10 ampolletas, sin embargo después del 2023 se han encontrado alrededor del país entre 100 y 280 ampolletas. Entre el 2021 y el 2022, 21 personas iniciaron su tratamiento contra este uso problemático del fentanilo. Gracias. Ahora seguimos con la sección de psicofarmacología. Le damos paso a Gabriela, quien nos contará sobre el mecanismo de acción de fármaco. Hola, en este segmento vamos a profundizar en un tema de psicofarmacología para entender cuáles son los mecanismos de acción del fentanilo. Para empezar, es muy importante comprender que los opioides actúan como agonistas de los receptores opioides. Piensen esto como una llave diseñada para activar una cerradura muy específica en nuestras neuronas. Un agonista es entonces una sustancia que se une a un receptor y lo activa. Aunque hay varios receptores importantes como el mu, el kappa y el delta, el fentanilo es un agonista potente y muy selectivo de los receptores mu opioides. Entonces, ¿qué pasa a nivel molecular cuando el fentanilo se une a este receptor mu? El fentanilo se une con alta afinidad a estos receptores, los cuales forman parte de la familia de receptores acoplados a proteínas G, específicamente del subtipo GI0. La función principal de estos receptores es inhibir la actividad neuronal. Por un lado, bloquea la enzima adenilciclasa, lo que disminuye la producción de AMPC, una molécula que mantiene activa a la neurona. Al apagarse esa vía interna, la neurona se vuelve menos excitada. De igual manera, se abren los canales de potasio. ¿Qué pasa con esto? Esto permite la salida de potasio y genera una hiperpolarización. Este proceso básicamente apaga temporalmente la neurona e impide que dispare impulsos eléctricos. Al mismo tiempo, se cierran los canales de calcio. Esto reduce la entrada de calcio y con ello la liberación de neurotransmisores como el glutamato o la sustancia P. Pero hay otro mecanismo clave relacionado con la euforia y la adicción. En el sistema de recompensa del cerebro, el fentanilo activa estos mismos receptores mu en unas neuronas específicas, es decir, las interneuronas GABA. Al hacerlo, provoca una desinhibición dopaminérgica. ¿Qué pasa con esto? Esto se traduce en un aumento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esta vía, según los estudios, es clave en la euforia inducida por opioides y en el desarrollo de su potencial adictivo. Básicamente, todo esto es la ciencia detrás del mecanismo de acción. Ahora Andrea, quien explicará los cambios en la actividad cerebral durante el consumo agudo. Gracias. Durante el consumo agudo del fentanilo se producen cambios rápidos y muy fuertes en la actividad cerebral. Cuando esta sustancia entra al cerebro se une a los receptores opioides y esto hace que se libere una gran cantidad de dopamina. Por eso la persona siente un subidón, calma inmediata y menos ansiedad. Esa es precisamente la razón por la que el fentanilo es tan adictivo. El problema es que también afecta el tronco cerebral, que es la zona que controla la respiración. Por eso, quienes lo consumen pueden dejar de respirar en pocos minutos. El fentanilo altera regiones importantes del sistema nervioso central, como el sistema mesolímbico que regula la motivación y el placer. También modifica funciones vitales como la respiración y la actividad del corazón. Con el consumo repetido aparece la tolerancia.
así que cada vez necesitan dosis más altas para sentir lo mismo. Y a nivel cognitivo se disminuye la actividad en la corteza prefrontal, que es la zona encargada de tomar decisiones y pensar con claridad. Otras áreas como la amígdala extendida y el hipotálamo, que regulan el estrés y las emociones, también se ve afectado, provocando irritabilidad, ansiedad y dependencia. Además, baja el nivel de alerta, aparece somnolencia profunda, confusión, desorientación y problemas para recordar. Cuando la dosis es muy alta, las funciones básicas del cuerpo se apagan, la respiración y el ritmo cardíaco se detienen, y esto puede llevar al desmayo, el coma o incluso la muerte en cuestión de minutos. Por todo esto, el fentanilo es una de las drogas más peligrosas, porque actúa muy rápido, afecta funciones esenciales del cerebro y puede tener consecuencias terribles, incluso en personas que nunca lo han consumido antes. Así que cuidado con esta droga. Pasamos ahora a la psicología del consumo crónico. Primero escucharemos a Manuela, que nos hablará sobre los cambios epigenéticos al uso y al abuso. Gracias, hoy hablaremos de algo fundamental para entender por qué el fentanilo genera adicción tan rápidamente, los cambios epigenéticos que produce en el cerebro con el consumo repetitivo. El fentanilo actúa sobre la vía mesolímbica, un circuito que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, regulando el placer, la motivación y la recompensa. Cada vez que se consume se libera dopamina, lo que provoca una sensación intensa de bienestar. Con el consumo repetitivo, el cerebro empieza a modificar la manera en que funcionan sus genes a través de diferentes mecanismos epigenéticos. Uno de los más importantes es la metilación del ADN, donde se añaden grupos metilo que pueden apagar o reducir la actividad de ciertos genes. En personas que consumen fentanilo de manera continua, se observa que aumenta la metilación en genes clave del sistema de recompensa. Uno de los más afectados es OPRM1, que produce los receptores mi-opioides, los que reciben la señal del fentanilo. Cuando este gen se hipermetila, el cerebro produce menos receptores, obligando a consumir dosis más altas para sentir los mismos efectos, generando tolerancia y dependencia. Otro gen fundamental es BDNF, que permite que las neuronas sobrevivan y formen nuevas conexiones. Su hipermetilación disminuye su actividad, reduciendo la capacidad del cerebro de obtener placer de estímulos naturales. Como resultado, la persona depende más del fentanilo para sentirse bien. También se observa cambios en NR13-1, un gen relacionado con la respuesta al estrés. Su hipermetilación reduce la capacidad del sistema para regular el cortisol, aumentando la ansiedad, la sensibilidad emocional y la vulnerabilidad a recaídas. Muchas veces el fentanilo termina siendo usado para manejar estas emociones, reforzando el ciclo de consumo. El consumo crónico del fentanilo también modifica las histonas, proteínas que compactan el ADN. Cuando se acetilan, el ADN se afloja y ciertos genes se activan con más facilidad. En zonas como el núcleo accumbens y la corteza prefrontal se activan genes de recompensa como delta FOSB y BDNF, fortaleciendo las conexiones que vinculan el consumo con sensaciones placenteras. Por último, el fentanilo afecta el equilibrio de los microARNS, pequeñas moléculas que regulan la producción de proteínas en las neuronas. Cuando este sistema se desajusta, se producen proteínas en cantidades incorrectas, afectando la comunicación neuronal, aumentando la sensibilidad al dolor y contribuyendo tanto a la dependencia física como emocional. En conjunto, estas adaptaciones muestran cómo el fentanilo transforma el cerebro y refuerza la adicción mediante mecanismos epigenéticos. Con esto cerramos esta sección, volvemos al estudio. Ahora a Camila, quien nos explicará los cambios neuroestructurales y neurofuncionales del consumo crónico. Compañeros, muy buenas tardes. Hoy les traigo un informe sobre los profundos efectos que el consumo crónico y abusivo de fentanilo produce en el cerebro, a nivel estructural y funcional. Estos cambios no solo explican la gran capacidad adictiva de esta droga, sino también el deterioro neurológico que enfrentan quienes lo consumen por tiempos prolongados. En el cerebro, el fentanilo atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y altera la comunicación neuronal al unirse a receptores opioides. Esto desregula profundamente la vía mesocórtico-límbica, que incluye el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Como consecuencia, se potencia la liberación de dopamina, se distorsiona la percepción de recompensa y se disminuye el control de impulsos, lo que facilita el consumo compulsivo. Además, el uso prolongado afecta directamente a las células nerviosas. Se ha demostrado que este opioide deteriora la función mitocondrial, reduce la viabilidad de las neuronas y aumenta significativamente la apoptosis, es decir, la muerte celular programada.
También se han identificado altos niveles de estrés oxidativo y aún neuroinflamación, con una activación exagerada de células gliales y microglía, que contribuye aún más al daño neuronal. A nivel neuroquímico, el fentanilo reduce la expresión de receptores esenciales como el NMDA y la dopamina, altera los sistemas serotoninérgicos y opioides y promueve un desequilibrio que puede desencadenar síntomas psicóticos o trastornos emocionales. Y desde una perspectiva estructural, los hallazgos son igual de preocupantes. Se han observado zonas de necrosis cortical, pérdida de integridad en la sustancia blanca, fasciculaciones y alteraciones en el lóbulo frontal y temporal. Incluso en estudios post-mortem se han encontrado casos de edema cerebral, hemorragias focales y lesiones hipóxico-isquémicas en personas que consumieron fentanilo de manera crónica y abusiva. En conjunto, toda esta evidencia muestra que el fentanilo no solamente genera dependencia, sino también un deterioro progresivo de múltiples estructuras y funciones cerebrales. Compañeros, regresamos con ustedes al estudio. Para cerrar, tendremos la sección de discusión y conclusiones. Entonces revisaremos la importancia de entender la psicobiología del fentanilo y sus implicaciones para la psicología y la sociedad actual. Shakib nos hablará de la importancia del conocimiento de la psicobiología del consumo de este fármaco. Voy a hablar sobre la importancia del conocimiento de la psicobiología del consumo de ese fármaco. El fentanilo es una droga opioide, es producido en laboratorios y es puramente cinético. En casos clínicos se puede prescribir como una droga para el dolor, pero la mayoría del fentanilo es producido ilegalmente. Es una droga muy fuerte y también una pequeña dosis puede ser fatal y causar una sobredosis. También es una droga bastante adictiva y hace cambios a la actividad cerebral para hacer que la gente en uso con esa droga lo busque más. Y Mario Paz hablará de las implicaciones para el ejercicio de la psicología y la sociedad en el contexto cultural. Fentanilo, que es un opioide sintético extremadamente potente, demanda demasiado en la psicología. En la psicología de la salud requiere demasiados retos, sobre todo en acompañamiento, causando dependencia, ansiedad, depresión. En la psicología de la salud requiere de médicos para que puedan tener tratamientos efectivos para ayudar a los daños que esta droga ha causado en cada individuo. En general, este fenómeno exige que la psicología se enfoque tanto individualmente como en la comunidad. Bueno, gracias por toda esta información. Para cerrar, podemos concluir que la acción inhibidora del fentanilo al sistema nervioso central explica tanto sus efectos analgésicos y eufóricos como su alta letalidad. 2. Su enorme potencial adictivo se debe a que desinhibe la liberación de dopamina en el sistema mesolímbico y genera un estado hiperdopaminérgico. 3. El uso crónico provoca cambios en la metilación del ADN que modifican la expresión de genes como OPMGR1, BDFN y otros más. Alteraciones en histonas que activan circuitos relacionados con el placer y los microARN pierden su capacidad reguladora. 4. El fentanilo es neurotóxico. El uso abusivo genera daño celular, estrés oxidativo, neuroinflamación y lesiones como la necrosis y afectación de la materia blanca. Y por último, todo confirma que la adicción al fentanilo debe entenderse como una enfermedad crónica del cerebro que requiere intervenciones clínicas, terapéuticas y psicológicas sostenidas. Gracias. La información puede salvar vidas. Este fue nuestro especial sobre el fentanilo. Gracias.